poquito más para el lado para poder ver de vez en cuando la proyección. Muy buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida a cada uno de los hermanos y hermanas y en especial queremos darle un feliz Día de las Madres a nuestras amadas hermanas, y si alguna todavía no es cristiana, pues también felicidades porque es madre, ¿verdad? Gracias al Señor por esa grande bendición, y cada uno de nosotros estamos contentos de algunos tener nuestra madre viva, ¿verdad? Es una bendición y ellas han sido para nosotros lo que nos ha sostenido. Muy bien, en esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Efesios. Y vamos a estar pensando en los versos 13 y 14. Versos 13 y 14. Vamos a dar lectura a estos dos versículos solamente. En el capítulo 1 de Efesios. Dice la palabra del Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, queremos darle las gracias por la bendición de estar aquí en esta tarde para poder aprender más de usted. Es nuestro anhelo poder ser conformados a la imagen misma del Señor Jesucristo. Ayúdenos, Padre, a morir a nosotros mismos y permitir que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, como era el deseo de Juan el Bautista, que mengüe yo y que crezca Él en mí. Señor, bendíganos, que al pensar en esta epístola hermosa del libro de Efesios, usted hable al corazón de cada uno para poder así aprender y poner por práctica estas grandes y maravillosas verdades. En el nombre precioso de Jesús se lo imploramos y se lo rogamos. Amén. Muy bien, hemos estado contemplando este hermoso libro y ahí hemos visto la primera sección que nos habla acerca de las bendiciones del creyente. En el capítulo 1, todo este capítulo nos habla de una manera especial de todas las bendiciones que el creyente ha recibido. Nos muestra primeramente las bendiciones del Padre, que ya las examinamos. Sabemos que el Padre nos redimió y se ha apropiado de nosotros a través de Cristo, nos adoptó en amor según el versículo 5 y nos aceptó en el amado según el versículo 6. Ya eso lo vimos anteriormente, y todo eso ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Pero luego miramos lo que el Hijo ha hecho. Cada una de esas bendiciones maravillosas a través del Señor Jesucristo. Y miramos 5 cosas. 5 cosas grandiosas. Verso 7, Él nos ha redimido a través de su obra en la cruz del Calvario. Verso 8, Él nos ha renovado nuestra manera de pensar. La manera de pensar de nosotros antes era, por así decirlo, estaba en tinieblas. Pensábamos en las cosas del mundo solamente y queríamos vivir para ello. Pero el Señor renovó nuestra mente, poniendo la mente de Cristo y haciéndola entonces de acuerdo a la mente de Él. Nos ha revelado su voluntad. Nos ha reunido todas las cosas a través del Señor Jesucristo, según el verso 10, y ciertamente nos ha dado un regalo inmerecido. No solamente la salvación, pero nos ha regalado una herencia en Jesucristo, que no somos dignos de tenerla, pero el Señor se ha complacido en darnos a nosotros, haciéndonos sus hijos, sus hijas, que vamos a reinar con Él por toda la eternidad en los cielos, y vamos a gozarnos con Él por siempre. ¿Y todo para qué? Para la alabanza de su gloria. Todas las bendiciones que el Padre dio es para la alabanza de Dios. Todas las bendiciones que el Hijo nos ha dado es para la alabanza de Dios. Todo lo que hacemos nosotros es para la alabanza de Dios, no para nuestra gloria. No para que nosotros seamos exaltados, glorificados. Es para que Dios sea exaltado y glorificado a través de nosotros. Bueno, hoy vamos a mirar
esta última sección de las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a considerar 3 bendiciones que se mencionan aquí en estos versos que acabamos de leer. Acabamos de mirar los versículos 13 y 14 y vamos a mirar ahí que en estos versículos se nos habla acerca de lo que el Espíritu hace para que nosotros podamos ser salvos. Entonces la primera bendición es que hemos sido salvados por medio del Espíritu Santo. Claro está, la salvación es la obra de Dios, tanto del Padre, tanto del Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos accionando, cada uno de ellos haciendo algo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo planearon antes de la fundación del mundo buscar al hombre que estaba perdido. El Hijo vino a protagonizar esa salvación muriendo en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo actuó en nosotros a través de la palabra para convencernos y llevarnos a los pies de Jesucristo. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo es también alguien que nos ha salvado. Entonces la salvación por medio del Espíritu Santo es una grande bendición. La segunda bendición está ahí en ese mismo verso 13. Dice que cuando nosotros escuchamos la palabra, el evangelio de nuestra salvación, creímos, pero usted va a notar más adelante en el mensaje cómo fue que creímos. No fue porque nosotros respondimos y dijimos sí, ¿verdad? Claro está, nosotros lo hicimos voluntariamente, pero Dios actuó. Y vamos a mirar cómo fue que actuó el Espíritu Santo. Y en ese momento que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo, cosa que es algo extraordinario, que Dios nos haya puesto en nosotros su Espíritu como un sello. Y vamos a mirar a qué se refiere cuando dice sellados. Pero por último, vamos a mirar que en el verso 14, dice ahí que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Eso quiere decir que Dios nos ha hecho su propiedad. Nosotros le pertenecemos a Dios y Él no puede perder nada de lo que le pertenece. El Hijo dijo claramente, todo lo que tú me has dado ha venido y todo lo que tú me has dado yo lo he guardado. Y ciertamente nada se va a perder y ninguno de nosotros. Entonces estamos seguros a través de el Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar estas 3 bendiciones que se mencionan en estos 2 versículos. Comencemos con la primera de ellas, cómo el Espíritu Santo ha obrado en nuestra salvación. Es indispensable la obra del Espíritu para que el hombre sea salvo. Indispensable. Y ciertamente Él ha hecho una grande obra. El versículo que acabamos de leer dice, en Él también vosotros, habiendo oído, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Entonces aquí podemos mirar que hay un orden de lo que está sucediendo en aquellas personas que escuchamos el evangelio. Un día no queríamos oír el evangelio. Yo recuerdo cuando tenía casi 17 años de edad, yo no quería oír el evangelio, ni que me lo mencionaran. Y cuando alguien me decía, yo le decía, eso es para viejos. Y quien quiera ir a la iglesia que vaya, pero yo no voy a ir. Y yo me iba a la discoteca, me iba a los bailes y hacía lo que yo quería hacer. Pero yo no quería oír de Cristo, ni quería saber de iglesia. Pero un día oí, y eso es lo más importante. La obra de salvación es algo que ningún ser humano se espera que ocurra, pero cuando Dios trabaja, Él trabaja. Y entonces el hombre escucha. Nunca nos imaginamos que lo que Dios hizo iba a ser de esa manera. Buscar el hombre a través de Jesucristo. Mandarlo a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros creímos, entonces fuimos hechos hijos de Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 1 y versículo 12. Juan capítulo 1 y versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces,
el apóstol Juan está diciendo, ustedes fueron hechos hijos cuando creyeron, cuando recibieron a Jesucristo, cuando nacieron de nuevo. Y esa acción no es una acción que usted y yo podemos hacer, porque ahí menciona varias cosas, los cuales dice no son engendrados de sangre. O sea que usted puede ser un hijo de un creyente, y muy buen creyente, de una pareja de hombres fieles, una mujer y un hombre fiel. Y por muy hijo que usted sea de esa pareja, usted no es creyente, porque usted no hereda la salvación de un papá y de una mamá cristiana. Es como decir que porque soy hijo de un doctor y de una doctora, ya soy doctor yo. No, claro que no. O que si mi papá y mi mamá fueran pilotos, yo soy piloto cuando nazco. No, tampoco. Entonces tampoco se hereda al ser cristiano, por muy buenos cristianos que sean nuestros padres. No es por sangre, no es por voluntad de carne, o sea, porque yo quiero ser creyente, yo voy a nacer de nuevo por mi propia fuerza. Tampoco se puede, es imposible. El hombre no puede transformar su propia vida, es imposible que el hombre controle su pecado si no es a través del poder del Espíritu Santo, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Necesitamos a Dios actuando, y es lo que Dios hizo a través del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que primero hizo ahí? ¿Qué pasó? Bueno, cuando nosotros leemos el versículo, vamos a mirar que hay una acción que hace el Espíritu Santo, y es la presentación de la palabra. ¿Para qué? Para que haya un resultado en nuestra vida. ¿Cuál es la acción ahí? Que nosotros la oigamos, que la oigamos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ahora, esta palabra es la Biblia. Esta palabra es la palabra de verdad, dice ahí. Por eso la Biblia, cuando habla claramente. Y nosotros podemos mirar que la Biblia también describe al Señor Jesucristo como la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces usted tenía que creer la verdad, la Biblia, aceptar a Jesucristo, que es la verdad y el único camino para ir al Padre, o sea, para ser salvos. Entonces era necesario, primeramente, el haber escuchado la palabra de verdad. Pero ¿cuál es la palabra de verdad? El mismo versículo nos lo dice. El versículo dice, el evangelio de vuestra salvación. La palabra griega es un poco complicada, ¿verdad? Evangelion significa buenas nuevas. Buenas nuevas es lo que significa. O podríamos decir el buen mensaje de salvación, porque es un buen mensaje. Sí trae malas noticias. Las malas noticias es que todos somos pecadores. Pero las buenas noticias es que a pesar de que estamos perdidos, condenados, rumbo al infierno, Cristo ha provisto el medio de salvación para poder ir al cielo. Entonces son buenas noticias. El evangelio de vuestra salvación. Evangelio es eso, la muerte, la sepultura y resurrección de Jesús. Usted lee en Primera de Corintios, capítulo 3, y ahí dice que el Señor Jesucristo murió de acuerdo a las Escrituras, fue sepultado de acuerdo a las Escrituras, resucitó de acuerdo a las Escrituras. Ese es el evangelio resumido, la vida de Cristo, muriendo, siendo sepultado y resucitando por cada uno de nosotros. Y es que el evangelio tiene poder para cambiar la vida. Por eso Pablo dice ahí en Romanos que es poder de salvación, es poder de Dios para transformar, para cambiar la persona. No importa cuán malo y perverso era antes, Dios transforma la vida de cada uno de nosotros. Él puede transformar a las personas no importando quiénes son. Y voy a mencionar algunos, ¿verdad? Pueden ser las personas más malas que usted se puede imaginar. Usted, si le hacen la pregunta, menciona algunos hombres malos. Usted diría Hitler. O podría decir Al Capone. Hombres que fueron perversos, traficantes de drogas, asesinos de personas por millones. Pero hay otros que tal vez no mencionaría porque nunca fueron descubiertos. Hay presidentes corruptos que ni sabemos las maldades que hacen, pero Dios sí las sabe. Hay hombres malos en el mundo y por eso el mundo está como está, lleno de maldad, aceptando el pecado, promoviendo
el pecado como leyes supuestamente justas. O sea, el hombre aprueba el mal como una ley buena y piensan que porque él lo apruebe, Dios lo tiene que aprobar, y no es así. Para Dios, robar sigue siendo robo. La homosexualidad sigue siendo pecado. El lesbianismo, el transgénero sigue siendo pecado. El adulterio sigue siendo pecado. Usted puede ponerle flores y colores y le puede poner una ley que lo apruebe, como ha pasado en varios países, donde se aprueban un montón de estas cosas, pero sigue siendo ofensivo y pecado delante de Dios. Pero el evangelio cambia. La persona más mala. Un ejemplo de esto es el ladrón en la cruz. Imagínense, el ladrón en la cruz está con el Señor. Ahí hay dos ladrones, pero uno de ellos se convence de que en verdad el Señor era inocente. Se da cuenta que el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a tener un reino milenial. Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le contesta: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué lo hizo cambiar? La vida de Cristo. Le impactó que el Señor está en la cruz, podía estar maldiciendo al mundo entero. Tenía poder para destruirlos. Tenía poder para destruir a los soldados que lo habían clavado de sus manos, pero no lo hace. Él está rogando por cada uno de nosotros: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está clamando por misericordia, por gracia. Y el ladrón se da cuenta. Y el ladrón dice: sí, en verdad yo soy malo. Y reprende al que está a su lado y le dice: tú y yo estamos aquí porque lo merecemos. Tenían un récord de vida en el cual habían vivido solo para hacer la maldad. Se habían dedicado al crimen. Los que eran condenados a la cruz eran lo peor de lo peor, la escoria de este planeta. Y ese hombre había vivido toda su vida haciendo el mal. Toda su vida. Imagínense. Pero cuando clama al Señor, el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor no le dice: pero tú nunca fuiste a la iglesia, tampoco hiciste buenas obras, y peor, no fuiste a ayudar a tu prójimo cuando estaba enfermo, o estaba en la cárcel, o estaba deprimido, o decaído. No hiciste nada de eso, por lo tanto no te puedo salvar. No, Él no dijo eso, porque la salvación no depende de nosotros, depende de la obra de Cristo exclusivamente. Y lo salvó ahí mismo. Al hombre que nunca fue bueno, al hombre más perverso, por así decirlo. Entonces el evangelio cambia al malo, pero cambia también al religioso. Muchos de nosotros éramos pero muy religiosos antes de venir a Cristo, pero el religioso necesita a Cristo, así como el malo, como el pecador perverso. Tanto Hitler y cualquier, podríamos decir, obispo, pastor, imán o cualquier otro religioso que está en una posición, en una religión, necesita de Cristo. Y si no han recibido a Jesucristo, se van a perder eternamente y para siempre. Porque la salvación no depende de ser religioso. Puedo ser muy religioso, ir a la iglesia, orar todos los días y hacer muchas otras cosas, pero eso no salva. La Biblia habla de hombres así. Nicodemo era parte del Sanedrín. Era la esfera más alta en la religión en aquel tiempo. Saulo de Tarso era un hombre también del mismo calibre. Aún superaba y aventajaba mucho a Nicodemo, pienso. Porque era un hombre que era un erudito. Era una persona que conocía las Escrituras y la conocía muy a fondo. Entonces este hombre era un hombre letrado. Pero a pesar de que eran religiosos, a pesar que habían tratado de guardar la ley, que guardaban el sábado, que iban a la sinagoga constantemente, tenían horas de oración, cuando encuentran a Jesucristo, ambos les dice: les es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo? Y cuando va camino de Damasco, a Saulo de Tarso, y le dice: Señor, ¿quién eres? Jesucristo, al que tú persigues. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se da cuenta de quién es. Que aquel que perseguía era en verdad el Dios majestuoso que necesitaba adorar y servir. Aquel que él pensaba que servía, porque era un hombre celoso, pero no lo hacía.
La religión nos engaña, pensamos que estamos bien con Dios, pero estamos lejos de Dios. La religión no salva, ninguna religión, ni la evangélica, ni la católica, ni la pentecostal, ni los musulmanes, ni la judía. No hay religión que salve, solo Cristo. Él fue el único que murió en la cruz del Calvario. Y es por eso que la salvación es única, a través de la persona del Señor Jesucristo. Entonces podemos mirar que el religioso necesita a Jesucristo, pero también lo necesita la gente buena. ¿Y hay gente buena? Es una buena pregunta, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Pero a pesar de que la Biblia dice, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios, nosotros seguimos insistiendo que hay personas buenas. Si usted le pregunta a alguien, ¿qué tal es esa persona? Es muy buena persona. Muy buena persona. Y especialmente cuando se mueren y están ya en el ataúd y vamos a velarlos, era muy bueno. Y pudo ser una persona que andaba haciendo y deshaciendo un montón, haciendo cosas malas. Pero en el momento de la muerte son buenos. ¿Pero qué queremos decir buenos? Bueno, la palabra bueno en ese sentido nosotros la interpretamos bueno comparado con alguien más. Bueno porque él no robaba como roba aquel. Y él se mete en todas las casas. Bueno porque él no adultera como adultera aquel que tiene 5 mujeres. Bueno porque por lo menos ayuda a la familia, ¿verdad? Y a aquellos que pueden mirar a la mamá en una situación difícil y ni siquiera van a visitarla. Por eso le decimos bueno a alguien. Porque lo comparamos con alguien más que es peor que él o que ella. Bueno. Pero el bueno necesita de Cristo. Porque cuando nosotros comparamos al bueno con Jesucristo, ya no es tan bueno. Porque Jesucristo nunca mintió y nosotros sí mentimos. Porque Jesucristo nunca tuvo un mal pensamiento ni de rencor, ni de lascivia, ni de lujuria. Pero nosotros sí. Y podríamos seguir la lista. Jesús nunca, jamás cometió un pecado. Ni en acción, ni en el corazón. Pero nosotros sí. Entonces ese bueno queda como perverso cuando se compara con Jesucristo. Entonces el bueno necesita de Jesús. Por eso la Biblia cuando habla de Cornelio, capítulo 10 del libro de los Hechos, usted mira a un hombre bueno. ¿Por qué era bueno? Oraba todos los días y no solo, con toda la familia. Hacía ofrendas, iba a la sinagoga, trataba de guardar el sábado. Eso es lo que la Biblia dice ahí en el capítulo 10. Y si usted lee la historia secular, según se cree en algunos libros, este hombre mandó a hacer una sinagoga para los judíos. O sea que pagó por la construcción de un templo judío. O sea que era una buena persona. Comparándolo con todos, era muy bueno. Pero ese bueno necesitaba de Cristo. Porque todo lo que hizo, dice la Biblia, subió solo para que Dios lo recordara. No para que Dios lo salvara, para que Dios lo recordara, para hacer memoria de él, mandar a Pedro, y Pedro entonces predicarle el evangelio de salvación. Entonces, Dios salva por medio del evangelio, que es poder de salvación al malo, al religioso y al bueno. Porque todos ellos, y algunos de esos éramos nosotros, necesitábamos de Jesucristo, hermanos. Yo no sé si usted era malo, o religioso, o bueno, pero vinimos a Cristo. Porque sabemos que nada de eso nos podía salvar. Mire el ladrón en la cruz, dedicó toda su vida al mal, pero fue salvo. Fue salvo ¿por qué? Porque creyó en Jesucristo. Mire a Pablo, mire a Nicodemo, mire a este hombre también, ¿verdad? A Cornelio. Dedicaron su vida a hacer el bien, pero nunca se salvaron por hacer buenas obras. Nunca. Se salvaron porque creyeron en Jesucristo. O sea que la diferencia está en ¿qué? En qué hago con Cristo. Esa es la diferencia. ¿Qué hago con el Señor Jesucristo? Entonces cuando escucho la palabra de salvación, entonces yo tengo que decidir si venir a los pies de Cristo o no. Pero eso no es fácil. Alguien nos tiene que convencer. ¿Y quién nos convence? Nos convence el Espíritu Santo. Cuando oímos la Biblia, nos revela nuestra condición de pecadores o de personas buenas y religiosas pero necesitados de Cristo. Y luego, entonces, perdón hermano, ya me estoy atorando acá. Y luego, después de escuchar
La palabra, el Espíritu actúa en nosotros. ¿Para qué? Mire lo que dice Juan, capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, ¿cuál es la misión, el papel del Espíritu Santo para salvarnos a nosotros? El Señor Jesucristo murió en la cruz para pagar nuestra deuda, para hacer justicia. Pero el Espíritu Santo usa la Biblia, la palabra de Dios, para que cuando la oigamos, primero, entendamos que somos pecadores. Segundo, tengamos fe en Cristo y Él nos convence. Nos convence de 3 cosas, dice el versículo. ¿De qué 3 cosas nos convence ahí? La primera de ellas dice que nos convence de pecado. De pecado. El versículo 9 dice de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando nosotros pensamos acerca de nosotros, a veces no creemos que somos tan malos. Yo tenía un buen concepto de mí cuando yo no era cristiano. Yo pensaba que era bueno, porque iba a la misa todos los domingos, pero no me ponía a ver todo lo que hacía durante la semana. Yo pensaba que con ir a misa todos los domingos, confesar un par de pecados, pues ya era suficiente para Dios. Era religioso. Eso era lo que yo era. Pero cuando escuché el Evangelio, cuando yo iba a la sala evangélica que los jóvenes nos invitaban, les estaba contando a los hermanos, y yo no iba porque quería ir al culto. Nos invitaron a jugar voleibol. Y cuando nos pusimos a jugar, les dábamos, como dicen los dominicanos, una pela. Como decimos los hondureños, una macaneada. Les ganábamos. Y ellos, miren, nada de reacción negativa. No se enojaban, no se molestaban unos con otros, se animaban, se apoyaban. Y nosotros ganando, de toda mala palabra que usted se puede imaginar, nos decíamos, ganando. Y discutíamos. Entonces cuando yo miré dije, ¿por qué son diferentes? Tienen mi misma edad. Son muchachos jóvenes de 16, 17 años. ¿Cómo es que ellos reaccionan diferente y yo me molesto aún ganando? Entonces predicaban 5 minutos, nada, no se pasaban, 5 minutos después del partido. Ahí mismo todos mundos parados y uno de ellos daba 5 minutos de el Evangelio. Y mire, empezó a hacer mella en mi mente. Soy malo, estoy equivocado, yo no soy tan bueno como pensaba. Y entonces empezó a producir, no nos quedábamos al principio, no nos quedamos como como un mes no nos quedamos, pero después empezamos a quedarnos algunos. Y de esos algunos nos convertimos 5. Y de esos 5, uno ya está en el cielo. De uno no sé qué ha pasado. No sé dónde está. Claudio y yo estamos aquí y el otro está creo que está en Miami. Y no sé si persevera. Pero ahí está. El Evangelio tiene poder porque nos convence primero de que somos pecadores. Abre nuestros ojos para reconocer nuestras faltas, nuestro orgullo, la mentira que hay en nuestro corazón, la inmoralidad, la idolatría. Yo era idólatra. Me hincaba delante de una estatua pensando que era Jesucristo y le oraba y le ponía un muñequito de hierro que supuestamente era mi papá que andaba embarcado y le decía protégelo en el barco. Y yo era sincero. Yo estaba muchacho, yo pensaba que esa estatua lo iba a proteger, pero tiene ojos y no ve, tiene manos y no palpa, pies y no anda. No podía ni siquiera escucharme teniendo oídos, pero el idólatra es así. Cree que le puede ayudar, aun cuando él mismo lo ha formado con su mano, porque el hombre es el que hace esa estatua de hierro, o de yeso, o de madera, o de cualquier material. Imagínense hasta dónde llega la mente de nosotros, pensando en que la estatua o el ídolo es mayor que nosotros cuando nosotros lo hemos hecho con las manos. ¿Qué le parece? Entonces me di cuenta de qué, de mi idolatría, de mi moralidad, de mi mentira, de mi orgullo. Me convenció de que yo era pecador. Mire, y yo tenía una convicción tan fuerte que hubo un temor en mí. Tanto temor que no me quería morir. Yo tenía terror a la muerte. Y decía yo, si me atropella un carro o aún una bicicleta, yo no me puedo morir. Y yo no me quería morir. Y tenía miedo. ¿Por qué? Porque estaba convencido de mi pecado, que me iba al infierno. Pero también nos convence de qué. No solamente de pecado, nos convence de justicia.
Nos convence de justicia, dice ahí el versículo. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué significa eso? De justicia. Él nos convence de que en nosotros no hay nada justo. El único justo es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. No hay nadie más justo que Él. Él es el Dios justo. Nos hace ver entonces nuestra condición. Romanos capítulo 3 verso 10 dice, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Entonces yo me doy cuenta de que yo no puedo hacer nada para salvarme. Por muy religioso que sea, por muy bueno que trate de hacer las cosas, por mucho que ayude al prójimo, cosas que son buenas, pero no salvan. Ninguna de ellas salva. Entonces nos convence de justicia, y esa justicia es la única que nos puede salvar, la justicia que Cristo hizo en la cruz del Calvario cuando murió y pagó por cada uno de todos nuestros pecados que fueron puestos sobre Él. Todas nuestras mentiras, hipocresía, adulterio, fornicación, asesinato, robo, todo fue puesto sobre Él hace más de 2000 años atrás. Y Él los cargó y pagó por cada uno de ellos, no siendo suyos. Imagínense. Entonces Él hizo justicia, por eso la Biblia lo dice claramente, Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, y después dice santificación y redención, o sea, Él es nuestra justicia. Cuando usted cree en Jesucristo, Dios envía a su Hijo, no solamente el Espíritu Santo, y Cristo viene a morar en usted y con usted, y pone su justicia. Ahora Dios lo ve a usted como que nunca ha pecado. Lo ve inocente, sin mancha. Ya usted no le debe nada a Dios. Qué lindo, hermanos. Cuando yo me convertí, al siguiente día yo me levanté, yo creo que se lo dije una vez, el hombre más feliz, el joven más feliz de este planeta. El saber que no le debía a Dios nada, porque Jesucristo estaba en mi vida. Yo me sentía contento, y todavía me sigo sintiendo contento, porque no le debemos nada al Señor, porque Cristo es nuestra justicia. Una justicia imputada, pero también nos convence de qué? De juicio. Hay un juicio venidero. Y ese juicio venidero es un juicio para toda la humanidad. Y mire qué dice ahí es el versículo 11. El verso 11 dice, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora imagínese, un ángel, un querubín protector como Satanás, ya ha sido juzgado. Si este ángel tan poderoso, tan hermoso, que se rebeló en contra de Dios, ya ha sido juzgado, ¿qué le hace pensar que usted y yo vamos a escapar el juicio de Dios? No lo vamos a escapar. Ni los reyes más poderosos de este mundo, ni los gobernadores, ni los senadores, ni los príncipes. Nadie sobre este planeta va a escapar el juicio de Dios. Nadie. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces nosotros sabemos que tenemos que rendir cuenta a Dios, sea creyente o incrédulo. El creyente en el gran tribunal de Cristo, el incrédulo en el gran trono blanco, que es para condenación. En el caso de nosotros no es para condenación, pero va a juzgar nuestras obras, buenas y malas, y va a ser recompensado el que vivió para el Señor, para glorificarle, para alabar su santo nombre. Pero no va a recibir nada, aunque va a ser salvo como por fuego, dice la Biblia. Todos aquellos que hayamos hecho todas las cosas para sobresalir, para que nos aplaudieran, para que nos reconocieran, por un propósito personal, y no para que Dios fuese exaltado y glorificado. Entonces el Espíritu tiene ¿qué misión? Convencer, ¿verdad? Que reconozcamos nuestro pecado para que nos arrepintamos. Que reconozcamos la justicia que solamente es en Cristo, para que pongamos nuestra fe en Él. Para que reconozcamos que el juicio es real, de tal manera que nosotros busquemos la justificación de nuestro Señor Jesús. Pero luego tenemos dos cosas más que hace el Espíritu, y esto es más breve, no se preocupen, no voy a tomar el mismo tiempo que tomé como el punto 1, pero sellados, dice ahí, sellados. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué lindo! Ahora, esto nos lleva a algunas preguntas que nos vamos a hacer, porque dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo
de la promesa. ¿Quién nos selló? ¿Quién nos selló? Dice que hemos sido sellados. Segunda de Corintios nos dice quién nos selló. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 21 y 22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Mire, Dios, el cual también nos ha ¿qué? Sellado. Él nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Parece que estamos leyendo Efesios. Dice las mismas palabras. Hemos sido sellados. ¿Quién nos selló? Fue el Padre. Dios nos selló. Nos ha dado el Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia. Entonces, hemos sido sellados por medio del Señor. La Biblia no nos dice a nosotros que tenemos que pedirle al Señor que nos selle. No, no dice por ninguna parte. Sí nos dice que le roguemos que nos llene, que seamos llenos del Espíritu Santo. Hay un mandamiento que seamos llenos del Espíritu Santo, porque hay una gran diferencia. Ser lleno es diario. Tenemos que permitir que Él controle nuestra vida, eso es lo que significa. Pero el sello es una sola vez, cuando usted creyó y recibió al Señor Jesucristo. ¿Quiénes fueron sellados? Mire lo que dice el versículo. ¿Quiénes han sido sellados? Si vemos los versos, en el mismo principio dice en él también vosotros. Usted y yo, hermanos. Todos los creyentes que se han convertido desde el principio de la fundación de la iglesia. Dice de cuando ellos creyeron, dice habiendo creído en él, fuisteis sellados. O sea, todos los redimidos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aún hermanitos que puede que sean un poco carnales, a veces actuamos carnalmente, hermanos, algunos de nosotros. Todos a veces podemos actuar carnalmente, pero aún así tenemos el sello. Y usted dice, no, Hermes. Sí, Hermes. Le voy a decir por qué. Porque si usted lee la iglesia de Corintios, era la iglesia que tenía todos los dones. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. Tenían el Espíritu Santo, pero no eran tan espirituales. Andaban un poco carnales. Dice la Biblia que andaban en pleitos, en divisiones, en problemas matrimoniales, en inmoralidad sexual, en abuso de la libertad cristiana, desorden en la cena del Señor, y la lista es larga. Pero eran sellados, porque eran hijos de Dios, no eran perfectos. Eso no nos da, oiga bien lo que voy a decir, eso no nos da licencia para ser así. Nosotros no debemos de ser así, no debemos de ser ni pleitistas, ni divisionistas, ni debemos de hacer que nuestro matrimonio se destruya. No debemos de hacer así, pero puede pasar. Entonces tenemos que vivir cerca del Señor para vivir vidas espirituales sanas, creciendo en el poder de Él. Entonces, ¿quiénes fuimos sellados? Todos. Y no tiene que hablar de ninguna clase de espiritualidad ahí. ¿Cuándo fuimos sellados? Bueno, la respuesta está ahí. Habiendo creído en Él. En el momento que usted creyó, en el momento que usted nació de nuevo, usted fue sellado por el Señor con su Espíritu. ¿Para qué ha sido sellado? Bueno, ahí en el versículo de Efesios 4:30 dice, ¿para qué hemos sido sellados? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, hemos sido sellados para nuestra redención. Ahora, ahí tiene dos partes la redención. Y déjeme decirle cuáles son las dos partes. La primera de ellas es cuando usted creyó. Efesios capítulo 1, verso 7 dice, en quien tenemos redención. No dice que usted va a conseguir redención. Dice en quien tenemos ahora, tiempo presente, redención. Por su sangre el perdón de pecados. Según la riqueza de su gracia. Las dos niñas de nuestros hermanos, Rafael y María Elisa, aceptaron al Señor. En ese mismo instante que ellas creyeron, fueron redimidas. Esa primera parte del primer aspecto de la redención, porque fueron perdonadas de todos sus pecados. En ese mismo instante, selladas con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que el Señor dice. Pero hay una parte segunda. Eso es redención del pecado, ¿verdad? Hemos sido perdonados, pero mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 23.
es la continuación, es la finalidad, es la meta. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención. Ahora, ¿qué redención? No es de pecado. La redención de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo. ¿Dónde culmina la redención? Culmina cuando el Señor venga por nosotros, va a tomar todos nuestros cuerpos, ya sea que estén en la tumba o que estemos vivos, los va a llevar al cielo transformados, con cuerpos que van a ser hermosos, perfectos, llenos de gloria, semejante a la de Él. Y lo mortal se va a vestir de inmortalidad. Y el pecado va a desaparecer totalmente y vamos a ser personas completamente santas, sin mancha. Ahí sí, vamos a ser completamente sin mancha, sin ninguna clase de contaminación, como dice ahí Romanos capítulo 8 y verso 3, ¿verdad? Pero por último, el Espíritu Santo entonces nos ha salvado a cada uno de nosotros. Pero también podemos mirar que el Espíritu Santo nos ha, en este último versículo, ayudado para tener la seguridad de que esta salvación es real y eterna. Dice el verso 14, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué es las arras de nuestra herencia? El sello del Espíritu Santo. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, ¿qué son las arras? Las arras, en el contexto bíblico, se refiere a una prenda que antes daban las personas, o a un anticipo cuando hacían un contrato, ya sea de algo que compraban, ¿verdad? O algo que ellos adquirían. Y entonces daban esa prenda como la seguridad de lo que venía, el pago total. Imagínense, ahora el Señor ha hecho lo mismo con nosotros. El Señor nos ha dado su Espíritu como queriendo decir, este es el anticipo. Este es el adelanto, que ustedes son míos y que ustedes van a ser herederos juntamente con Jesucristo de todo el reino celestial. ¡Qué bendición, hermanos! Usted y yo tenemos en verdad un Dios maravilloso. No merecemos nada de eso. Nada de lo que Él está haciendo por nosotros lo merecemos. Pero Él lo ha hecho porque nos ama. Y nos ha dado ese anticipo, ¿verdad? Las arras del Espíritu Santo. Es un anticipo simplemente, una prenda. Es como cuando usted compra una casa, usted da lo que llamamos un down payment, una prima. Down payment en inglés, ¿verdad? Entonces podemos mirar, aún en el matrimonio, ¿cuál es el anticipo? Los anillos. Usted lo que está diciendo es, yo te doy toda mi vida, y voy a estar contigo, te voy a cuidar y amar y proteger todo el resto de mi vida. Entonces los anillos simbolizan eso, las arras. Y lo mismo aquí, el Señor nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Pero hay una cosa interesante que dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué es la posesión adquirida? ¿Un tesoro? ¿Plata, oro, dinero? No es dinero, no es nada de eso. La posesión adquirida es usted y yo. Es la iglesia que el Señor Jesucristo adquirió a través de su obra en la cruz del Calvario, muriendo, siendo sepultado y resucitando al tercer día. La compró a un precio muy alto. Y ahora Él adquirió este pueblo, su iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer Él? ¿Verdad? Como dice aquí en este versículo, hasta la redención de la posesión adquirida. Él va a terminar la obra que ha comenzado para poder así estar con Él por siempre. Y qué bendición. Todo lo hizo ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Lea la última frase ahí. Para la alabanza de su gloria, hermano. Eso es lo majestuoso. Todas las bendiciones del Hijo, todas las bendiciones del Padre, todas las bendiciones del Espíritu Santo que se nos han dado, todo se resume en alabar, glorificar el nombre de Dios. Y Dios quiera que esa sea nuestra actitud el día de hoy. Las bendiciones del Espíritu son maravillosas, ¿verdad? Nos ha salvado, nos ha sellado y nos da seguridad que esa redención es real y total
comenzando con el perdón de nuestros pecados y culminando con la redención de nuestros cuerpos, que van a ser glorificados y hechos semejantes a la misma imagen del Señor Jesucristo. Qué lindo, hermanos, ¿verdad? De tener todas estas bendiciones. El Señor los bendiga en esta tarde con su palabra.